seminario de computación del Centro de Estudios en Computación Avanzada, recientemente creado, se fue creado por decreto del rector el 3 de septiembre del 2020 y viene a tomar el papel que jugaba el CEVICOM, el Centro Virtual de Computación, que también fue creado hace poco, en febrero de 2017. Y quiero mencionar que estamos muy contentos por la creación de este centro, que como ya lo dije, toma las funciones del CEVICOM, que son las de coordinar grupos para la investigación, para el desarrollo, para la docencia y para la divulgación, en proyectos que sean relevantes para la sociedad, en donde la computación juegue un papel muy importante. La diferencia entre el CECAP y el antiguo CEVICOM es que se le da un énfasis, una importancia muy grande a la parte de educación. Entonces, pues vamos a estar enfocados, además de lo que hemos estado haciendo, en la creación de nuevos planes de estudio alrededor de áreas emergentes en torno de la computación. Entonces, con la ocasión de la creación de este centro, yo quiero agradecerle al doctor Leo Joskowicz por haber aceptado dar esta plática magistral. Quiero decir que el doctor Leo Joskowicz también fue el inaugurador de las pláticas del Seminario de Computación del CEVICOM, ¿sí? Entonces, él hizo la primera plática del Seminario de Investigación organizado por el CEVICOM y está dando también la primera plática del Seminario de Computación del CECAF. Leo Joskowicz, voy aquí a mencionar rápidamente algunos aspectos de su biografía, su reseña. El profesor Leo Joskowicz es profesor en la Escuela de Ciencia e Ingeniería de la Computación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, desde 1995. Fue el fundador y director del Laboratorio de Cirugía Asistida por Computadora y Procesamiento de Imágenes Médicas, me parece que está en la misma universidad, y es también fellow de la IEEE, de la ASME y del MICAI. MICAI es la sociedad más importante en procesamiento de imágenes médicas e intervención asistida por computadora. Y no solo eso, es el presidente de MICAI, ¿sí? En estos momentos. Y fue además secretario, y es además, o fue secretario general de la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica Asistida por Computadora, CAOS, y de la Sociedad Internacional de Cirugía Asistida por Computadora, ISCAS. Recibió en 2010 el premio Maurice Müller a la excelencia en cirugía asistida por computadora por la misma ISCAS, por la misma Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica, y en 2007 recibió el premio a innovación CAI, o CAI, no sé cómo se dice, CAI, ¿sí? Y ha publicado alrededor de 250 artículos en conferencias y en revistas internacionales, en capítulos de libro, editoriales, y tiene 12 patentes. Es miembro del comité editorial de 6 revistas internacionales, incluyendo Medical Image Analysis, que es de las más importantes que existen, y del International Journal of Computer-Aided Surgery, y del Computer-Aided Surgery y Nature Scientific Reports. Además de este impresionante currículum de Leo Joskowicz, hay algo muy bueno de Leo, que es mexicano, ¿verdad? Y eso hace que Leo tenga un cariño muy especial por México y hace que Leo, de una forma totalmente desinteresada, viene todos los años a México y no hace falta pedirle nada, él solito nos dice, ya estoy aquí, díganme qué hago, les doy una clase o un curso, nos ha dado segmentos enteros de cursos, nos da conferencias, organiza aquí el Congreso de Cirugía Asistida por Computadora Mexicano, el MEXCAS. En fin, es muy activo y por eso lo queremos mucho a Leo, lo estimamos muchísimo y le agradezco una vez más, Leo, muchísimas gracias, ¿no? Por todos estos años de estar siempre colaborando con nosotros. Así es que sin más, pues los dejo con Leo Joskowicz. Adelante.
Ok, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí me Muy ven bien, y me doctor oyen? Leo. Ok, excelente. Muchas gracias, doctor Escalante, por la invitación. Siempre es un gusto eh, estar en México, aunque sea de forma virtual. Me da gusto verlos, no a todos, porque son muchos, pero a los cuadritos que veo por lo menos aquí. Este, Así es de que, pues, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poderles dar una plática. Eh, entonces, empezaremos directamente. Ok, vamos a ver. Ay, perdón. Si ven bien mi pantalla. Muy bien, doctor. Ok, excelente. Ok, muy bien. La verdad es que admito que me colé 10 minutos antes y oí al doctor Escalante hablando de un proyecto interesantísimo, nomás oí al final, y se va a encadenar perfectamente con las últimas palabras que dijo, que tiene que ver con cómo aceleramos todo el tema de deep learning en lo que es la radiología. Este, y ese es básicamente el tema del que voy a hablar hoy. Es colaboración, trabajos que hemos hecho aquí con los hospitales en Israel. Eh, no tengo muy bien claro qué tanto este, les dieron información de las imágenes, pero voy a hacer muy brevemente una introducción para los que no conozcan el tema o apenas hayan llegado. Radiología, como vemos, es todo lo que tiene que ver con imágenes médicas, rayos X, ultrasonido, video, e imágenes tridimensionales como la tomografía y la resonancia magnética, o imágenes funcionales como la imagenología nuclear. Eh, en realidad, tenemos cientos de millones de imágenes. Si nada más consideramos las imágenes de resonancia magnética y de tomografía, ya estamos rebasando el 1.000 millones de imágenes al año. Y cada una de estas imágenes tiene entre 100 y 400 cortes, como lo vemos aquí en este video. Entonces, tenemos una imagen muy clara de lo que pasa dentro del cuerpo. Eh, y obviamente las imágenes se usan para algo. Y el tema que nos interesa a nosotros es la radiología computacional. Quiere decir cómo ayudamos a los radiólogos y en general a los médicos a poder extraer información útil de estas imágenes, porque en realidad tenemos tanto información cualitativa como cuantitativa para una tarea clínica. Por ejemplo, en esta imagen vemos unos cortes axiales es el coxis y la pelvis, y lo que vemos en rojo es eh, caray, joint, perdón. Es difícil cambiar de contexto. Cuando estoy en México me cuesta, es menos trabajo hablar en español, pero ahorita, ok, lo que vemos aquí son la articulación, perdón. La articulación, esta es la articulación que tenemos en la parte inferior, y lo que nos interesa saber es cuál es el grado de desgaste de esta articulación. Este es lo que se llama un incidental finding, quiere decir si alguien viene con un dolor de espalda, puede ser que el dolor de espalda no venga de las vértebras, sino de esta parte. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo es el asunto de los tumores en el hígado. Tenemos aquí en verde los tumores en el hígado, en azul el hígado y los vasos sanguíneos en rojo. Y aquí el propósito de esta imagen tridimensional es entender, mostrar al clínico cuáles son los tumores, cuál es su posición, cuál es su volumen y dónde están con respecto a estos vasos sanguíneos. Y el propósito es saber si se puede hacer una resección quirúrgica o, por ejemplo, dar otro tratamiento como la quimioterapia. Y
Un tercer ejemplo muy breve sería la radioterapia, en este caso un tumor en el centro del cerebro que no puede ser operado y es necesario hacer una delineación para saber dónde está este tumor, qué irradiación va a haber y subsecuentemente en otra imagen saber si el tratamiento es efectivo o no. Y en este caso nos interesaría cuantificar la diferencia del volumen entre lo que fue antes de la radioterapia y después. Y en este caso queremos una cuantificación cuantitativa. Y esto es unos pocos ejemplos. Si nos fijamos qué ha estado pasando en los últimos 5 años, realmente se ha vuelto un tema muy caliente, no solo en lo que eran las especialidades de investigación, sino realmente ya está empezando a entrar en todo lo que es el uso clínico. Aquí vemos unos ejemplos, no solo de en cosas de computación, sino básicamente en todo lo que son la radiología. Los radiólogos ya saben lo que es el deep learning, preguntan qué es AI, preguntan qué vamos a hacer, cómo me puede servir. O sea, realmente en estos últimos 5 años ya entró en la conciencia muy clara de los radiólogos. Y hay compañías que venden diferentes tipos de sistemas que apoyan en diferentes maneras y todas o casi todas dicen tener algo de inteligencia artificial o de deep learning. La sociedad más grande de radiología de Estados Unidos, que se llama el RSNA, Radiological Society of North America, incluso ha establecido un journal única y exclusivamente para lo que es la inteligencia artificial. Y algunos ahora sí que se pasan de lanza y dicen que en realidad cuál va a ser el futuro, si las máquinas van a sustituir a los médicos. Y bueno, esta historia ya la hemos oído en otros contextos y en otras épocas. Y lo que sí les puedo quedar, la gente que entiende un poco, claramente no vamos a reemplazar a los radiólogos, ni se trata siquiera de reemplazar a los radiólogos. Sin embargo, lo que sí está claro es de que los radiólogos que no utilicen la inteligencia artificial sí se van a quedar atrás. De la misma manera que algunos taxistas usan el Waze y pues realmente pueden hacer su trabajo mucho mejor. Entonces, no es de que sustituimos a los taxistas, pero sí sustituimos a los taxistas que no utilizan Waze. Entonces, esta sería la analogía que les quiero dejar como para pensar en el transcurso de esta plática. Entonces, veamos qué es lo que pasa, por qué hay una necesidad tan grande, por qué se creó esta necesidad en radiología. Pues realmente por factores clínicos. No solo la cantidad de pacientes crece rápidamente, más rápido siempre que la cantidad de radiólogos de la gente que puede leer, y también el volumen, las imágenes se hacen mejores, hay más escáneres, y de esta manera tenemos aquí a nuestro clínico radiólogo que está enfrentado a la tarea de leer. ¿Cuántos? 20, 30 al día. En diferentes hospitales, tanto públicos. Entonces, aquí tenemos a nuestro radiólogo con la enorme tarea de tener que escribir un reporte para cada uno de estos estudios. Obviamente los costos suben y no solo eso, sino que a medida que los tratamientos se vuelven más diversos y complejos, se necesita mayor especialidad. Entonces, un radiólogo de hace 30 años y un radiólogo ahora, el radiólogo de ahora tiene que saber mucho más y tener mucho más en mente diferentes tipos de patologías, tratamientos, etc. Entonces, esto se vuelve realmente difícil. Esto es desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista clínico, perdón. Desde el punto de vista técnico, lo que podemos ver es, obviamente, Big Data está aquí, el Internet lo tenemos accesible y tenemos estas nuevas tecnologías que, como dije, básicamente en 5 años han estado penetrando esto. Y en realidad lo que se trata es de automatizar todo el proceso del análisis de las imágenes, no solamente automatizar una parte, sino optimizar desde la obtención del escaneo hasta
la escritura del reporte radiológico e incluso el tratamiento. Entonces, no es nada más hacer algo automático, sino pensar en todo el workflow. Si pensamos de una forma muy esquemática a qué le tiramos, a lo mejor que puede pasar, y está en esta automatización, dijimos que el recurso clave de todo este proceso es el tiempo del radiólogo. ¿Okay? No queremos reducirlo a 0, pero queremos acortarlo. Y queremos, si tomamos un parámetro, digamos que qué tan preciso es el diagnóstico o el seguimiento o el dato clínico que se necesita, si tomamos de forma general estos dos parámetros, obviamente no es necesario siempre una precisión del 100%. Por ejemplo, en una fractura se ve un rayo X y es muy fácil decir hay una fractura o no hay una fractura. No es necesario ser 100% preciso. Sin embargo, precisamente por el tema de que hace falta el tiempo y hace falta cierta experiencia y no todos los expertos están, en algunos casos lo que se hace actualmente no necesariamente está arriba del estándar clínico. Entonces, lo que queremos hacer si desarrollan algún sistema o en general, no se trata de reducir el tiempo en radiólogo a 0, porque eso va a estar muy difícil o quizás imposible a corto plazo. Simple y sencillamente reducir el tiempo y estar arriba de lo que se requiere clínicamente. O sea, no es necesario hacer una medición ultra precisa, simple y sencillamente lo suficientemente buena para que se pueda tomar una decisión clínica. Entonces, menos tiempo, mejor precisión según la tarea clínica y sobre todo el tema de la variabilidad. Seguramente han tenido el caso de que van al médico y dos médicos dicen dos cosas diferentes y no es necesariamente porque uno sabe más que el otro, sino simple y sencillamente hay cierta incertidumbre. Y entonces en este caso tenemos un cierto margen y una cierta variabilidad entre diferentes observadores o clínicos. Y este margen es importante entender y cuantificar. Entonces, hoy en día, este margen, según las tareas, puede ser bastante grande. Y lo que nos gustaría es reducir esta variabilidad a lo que sería lo posible. ¿Okay? Entonces, esto es de forma muy esquemática. Lo que queremos obtener con la radiología computacional sería mejor precisión, menos variabilidad y menos tiempo de radiólogo, porque eventualmente esto nos va a dar un mejor tratamiento. Si quieren, puedo tomar preguntas, Víctor, si quieres, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Les estamos avisando a todos que pueden plantearlas al final y nosotros les brindamos la palabra a través de la opción de levantar la mano. O sea, lo que voy a hacer pausas y entonces, como no puedo ver a todos, entonces hago pausa y si me quieren preguntar, me preguntan y sigo. ¿Sale? Muy bien, entonces esperamos si hay alguna manita y en el momento que usted abra la posibilidad, yo le indico si hay alguien dispuesto a preguntar. Entonces, esto es para poner las cosas en contexto. ¿Ok? Ok, entonces, como nosotros venimos de la computación, nos interesa saber cuáles son las tareas computacionales básicas que nos permiten llegar al punto clínico. ¿Cuáles son empecemos por las tareas clínicas? Por ejemplo, disculpen si no me acuerdo cómo traducir esto al español. Por ejemplo, el triage se trata de que llega un paciente o llegan pacientes al hospital y se trata de entender qué tan urgente, qué tan rápido hay que tratarlo. Si llega un paciente con un dolor de cabeza y se toma una radiografía o una tomografía, puede ser que tiene un inicio de infarto en el cerebro y en este caso hay que hacer un tratamiento rápido. Entonces, aquí la idea sería, llega un paciente, se le toma una imagen y de forma automática se dice abusados,
aquí hay que darle esto prioridad. Segundo uso clínico sería lo que sería incidental findings, o sea, viene alguien con dolor de cabeza, pero resulta que hay un problema en otra parte. El dolor de cabeza no viene de algo que pasa en la cabeza, sino en realidad es un dolor de estómago que está haciendo un dolor de cabeza muy fuerte. Todo esto obviamente en el contexto de las imágenes. O por ejemplo un seguimiento. Dimos un tratamiento y queremos saber si es efectivo este tratamiento. Entonces, esta es la base clínica de lo que necesitamos. Para hacer esto, ¿qué se necesita desde el punto de vista técnico? Pues bien, necesitamos detección de lesiones, de órganos, de estructuras, identificación, saber qué voxeles corresponden a qué lesión o a qué patología, la clasificación, por ejemplo, diferentes tipos de cáncer o, por ejemplo, diferentes tipos de patologías, y la segmentación, que sería una delineación y la clasificación de los voxeles para saber cuáles son, dónde, qué parte del espacio en la tomografía ocupa el órgano. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tomamos la segmentación, en este caso sería la clasificación de los voxeles, y desde el punto de vista clínico se estoy haciendo un seguimiento. Por ejemplo, se dio quimioterapia y vemos una imagen de unos meses después. Quiero saber que ya sé que es un tumor del pulmón. Su volumen es, por ejemplo, 22 mililitros. Si el volumen era 10 mililitros, sabemos que hay una progresión. Entonces, en este caso, vemos cómo se utilizan las herramientas técnicas para dar una solución clínica. Y entonces me voy a enfocar en esta plática en todo lo que tiene que ver con la clasificación de los voxeles, que es en realidad una tarea fundamental que nos permite responder a las necesidades clínicas. Y para hacer esto necesito un modelo. ¿Y qué es un modelo? Pues básicamente para poder decir, este voxel, este conjunto de voxeles corresponde a este tumor, necesito saber qué es lo que diferencia estos voxeles del resto de los voxeles alrededor. Y para esto necesito un modelo. Un modelo de la forma más sencilla serían parámetros o features y relaciones entre ellos. Los que han cursado cursos de computación más avanzados saben que en realidad hay tres tipos de modelos. Podemos hacer de forma manual, por ejemplo, si veo cuáles son las texturas, la intensidad y la forma, de forma manual identifico estos parámetros y sus relaciones. Entonces, básicamente escribo un programa que está basado en la identificación manual de estos parámetros y la identificación manual de las relaciones. En este caso sería la diferencia de intensidad, una cierta escala, etc. Y todo esto se hace de forma manual. El caso del Machine Learning, sigo identificando de forma manual los parámetros. En este caso puedo darme el lujo de usar 50 parámetros en lugar de 5 y dejo que modelos estadísticos deriven de forma automática estas relaciones, que sería usando herramientas como regresión o single value decomposition o diferentes herramientas estadísticas que de forma automática nos hacen que deriven las relaciones. Y la tercera posibilidad sería el deep learning, que en realidad de forma automática se derivan los parámetros y las relaciones. Obviamente los parámetros ya no son parámetros que podemos entender los humanos. Estamos aquí hablando de cientos de miles de parámetros y las relaciones tampoco las conocemos. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos. Parecería entonces que el deep learning es lo ideal. Sin embargo, cada uno de estos modelos tiene ventajas y desventajas. La forma de programar es diferente, la cantidad de parámetros que se usan son diferentes, pero sobre todo la cantidad de ejemplos que se necesitan son diferentes. Y no todo se aplica a cualquier cosa.
hay una tendencia a pensar que el deep learning va a solucionar todo. En teoría, quizás sí, pero tiene esto un costo. ¿Okay? Y en realidad esto viene de un axioma que es muy conocido, que es el axioma de que no hay comidas gratis, o por lo menos no que conozcamos. Y esto quiere decir que si vamos a utilizar alguno de estos tres métodos, los tres son válidos y tienen sus ventajas y desventajas, requieren diferente tipo de esfuerzo y diferente tipo de datos. Cantidad de datos, y también la repartición entre qué tanto vamos a hacer nosotros los ingenieros y qué tanto le vamos a pedir a los clínicos va a ser diferente. Entonces, en el modelo de manual, nosotros hacemos 95% del trabajo porque básicamente entrevistamos a los clínicos, entendemos y con unas decenas de imágenes podemos entender de qué se trata y cómo escribir estas relaciones y parámetros y los programas. En el otro extremo tenemos el caso del Deep Learning. Yo digo, aquí está mi red, la red funciona bien, ahora consígueme 10,000 ejemplos anotados. Ok, buena suerte, porque generalmente a los clínicos no les gusta. Entonces, son imágenes de antes del COVID, obviamente. Algunos radiólogos piensan que entonces la radiología, ¿qué va a hacer? Anotar imágenes, porque si yo necesito 10,000 imágenes para que jale mi red, pues entonces básicamente necesito ejércitos de anotadores para que nos hagan esto. Pero esto obviamente no es realista, porque obviamente no todos los anotadores son iguales y obviamente esto va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y además, otro tema muy importante es de que no conozco la distribución. O sea, no es nada más un asunto de que quiero 10,000 imágenes. Quiero una distribución, porque hay una distribución. Aquí tenemos el tipo de caso y la frecuencia, y es lo que se llama la conocida cola del dinosaurio. Si tenemos esta distribución, pues obviamente los ejemplos que me van a llegar son los más comunes, van a estar aquí. Y en estos casos va a jalar bien la red. O sea, con algunos ejemplos esto va a funcionar, pero ¿qué pasa cuando llegan los casos? Y estos son los casos donde son más difíciles. Pues obviamente es muy poco probable que estos casos están en mis redes de entrenamiento. Pero esto es la norma, así es la radiología y así es la medicina. Entonces no puedo decir, pues esos no los voy a tomar en cuenta. Eso no es aceptable. Entonces, si resumo, para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, y en este caso inteligencia artificial pueden ser modelos manuales, modelos de machine learning o modelos de deep learning, todo eso está bajo la misma categoría, pues en realidad necesito grandes cantidades de datos y además la calidad de la anotación es muy importante. Es muy importante si es un experto, si es un residente, eso como vamos a ver, cambia mucho qué es lo que va a pasar. El tipo de esfuerzo que necesito realmente es solo para un tipo de patología, solo para un tipo de imágenes, y esto es lo que se llama narrow AI. Quiere decir inteligencia artificial muy estrecha. Imagínense que es como un app para cada tipo de patología. Pues obviamente hay muchos y esto toma mucho tiempo y además para que realmente funcione en la vida real se necesita pasar un proceso de regulación. Entonces, si hacemos una matriz muy brevemente y vemos los diferentes tipos de imagenología y aquí los diferentes campos, y si además de que en cada uno de esos tengo patologías, estamos hablando de varios, centenas o quizás miles de redes que o de modelos que tenemos que hacer para cada uno de ellos. Y cada cuadrito es diferente. Cada cuadrito requiere su dato. Cada cuadrito necesita un esfuerzo de nuevo. Puede ser que la red sea más o menos la misma, pero el entrenarla y hacerla que jale bien,
pues va a ser un esfuerzo enorme. Cada cuadrito puede costar entre 1 millón y 5 millones de dólares, en cierto caso 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a costar? El tiempo de anotación, el tiempo de conseguir los datos, el precio de conseguir los datos, etc. Entonces, es cierto que funciona bien, pero los costos son muy grandes y sobre todo si estamos en la academia, por ejemplo, pues esto no es algo viable. O sea, me voy a dedicar, ¿qué? A conseguir 5,000 datos para hacer jalar mi programa. Pues hay que pensar de forma diferente. Entonces, lo que les voy a proponer es un paradigma y los voy a ilustrar con un ejemplo. En realidad, lo que hacemos hoy en día es de que tenemos nuestros datos, pedimos que nos anoten estos datos, que nos hagan el tagging y desarrollamos nuestro programa, nuestro modelo y lo llevamos a la clínica, se evalúa, vemos que hay cosas que no funcionan, en ciertos casos no, regresamos y ajustamos nuestro programa, nos damos cuenta que nos faltan unos ejemplos y así regresamos. Este es una cosa muy secuencial porque esto obviamente va a tomar mucho tiempo y el que está acá y el que está acá no necesariamente hablan directamente y entienden cuáles son las limitaciones del programa. Y obviamente cada vez que tenemos que agregar casos difíciles, va a ser más difícil. Entonces, la idea es de que en realidad hay que anotar sobre la marcha. ¿Okay? Eso es básicamente la idea. Y para hacer esto, la idea sería, esto se llama el bootstrapping, quiere decir, voy a ir creando estos datos. Y la idea es la siguiente, empiezo con pocos datos y con pocas anotaciones, no hay de otra. O sea, aquí no hay milagros. O sea, tengo que empezar con algo, empiezo con esto, desarrollo mi modelo y lo pongo en la clínica de manera que sea relativamente fácil y que sea ya útil. Por ejemplo, si tengo una segmentación, a lo mejor tiene algunos errores, pero si yo dejo que el clínico pueda corregir esos errores en unos minutos, le voy a decir, bueno, vas a tener un poco de paciencia, pero a cambio de esos minutos que me vas a dar, yo te voy a dar, por ejemplo, una medición del volumen o te voy a dar algún dato clínico que va a ser útil. ¿Okay? Y entonces ya se vuelve más interesante. ¿Okay? Y este es básicamente lo que va a hacer. ¿Qué es lo que básicamente queremos? Lo que serían anotaciones validadas. Puedo hacer lo siguiente. Piensen en esto en una pirámide. Aquí tenemos nuestros datos anotados. Voy a tomar ejemplo de la segmentación. Esto es la segmentación de un feto en una resonancia magnética. Y obviamente necesito muchos de estos. Pero ¿qué prefiero? ¿Muchos de poca calidad o pocos de muy buena calidad? Pues resulta, les puedo decir de forma empírica, que es mejor pocos de buena calidad. Para mejorar la calidad, mientras más calidad, más costo. ¿Por qué? ¿Cuál sería, digamos, la punta de la pirámide? Dos anotaciones que son validadas por dos expertos que dicen, esto es lo correcto, esto es lo más caro, digamos. Puede ser que sea un solo experto, pueden ser que tenga yo una red que genere segmentaciones y han sido corregidas por dos expertos. Y así podemos seguirle. Y la idea es la siguiente. Obviamente, si tenemos aquí abajo los que son generados automáticamente, no han sido corregidos, puede haber errores. Si lo generamos y nosotros lo corregimos, por ejemplo, mis estudiantes aprenden a corregir los errores de las redes para, por ejemplo, porque son más baratos. ¿Ok? Es decir, su tiempo es menor. Podemos de esta manera pasar eso a los expertos. Y entonces la idea es la siguiente. Voy a entrenar una red con pocos datos que va a hacer errores y voy a tener una mezcla de calidad, no la gran cosa. ¿Okay? Voy a entrenar una red con esto y obviamente voy a tener una red que no va a tener muy buenos resultados, pero por lo menos lo mínimo. Lo que voy a pedir entonces es que con estos resultados le voy a pedir al radiólogo que haga una validación y corrección cuando sea necesario y de esta manera voy a ir acumulando segmentaciones y anotaciones de mejor calidad. ¿Okay?
y entonces ya con esta calidad mejorada puedo volver a entrenar mi red. Pueden ser los mismos ejemplos, pero ahora la calidad de la anotación es mayor y de esta manera optimizo esto. Esa es la idea de base. La fórmula no es necesaria. ¿Ok? Entonces, ok. Les voy a ilustrar esto con un ejemplo. Tomo ahora preguntas. Si quieren hacerme preguntas, por favor, ignoren la ecuación arriba porque va a tomar demasiado tiempo. Pero ese es el contexto que les quiero presentar. Sí tenemos 3 preguntas, doctor Leo. Adelante. Sí, claro, Sí, claro, adelante. cedo la palabra. Pueden abrir, si les abres el micrófono y que me las digan, los oigo. Excelente. El primero sería Alan Romero Pacheco. Activo tu micrófono, Alan. Ya está disponible. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, Sí, Alan. te escuchamos. Ok, correcto. Sí, justamente, bueno, mi duda surgió desde antes de que mencionara el bootstrapping. Ajá. Y era justamente con eso, cuando se tienen pocos datos, o sea, se tienen 3200, no sé, o un número de imágenes, cómo se generamos estos tipos de subrogados, ¿no? Este tipo de subrogados para tener más datos con el que trabajar y con el que entrenar la red. Claro. Y respecto a esto, en el bootstrapping tengo entendido que es un muestreo aleatorio con reemplazo. Entonces, en ese sentido, otras formas de generar subrogados podrían aumentar la calidad de esta pirámide. No sé, por ejemplo, he visto ciertos subrogados bueno, en el espacio discreto basados en las cadenas de Markov. No sé si hay un tipo de subrogados. Ok. Sí, gracias. Utilizo la palabra bootstrapping no en el sentido técnico de una técnica específica, sino más bien en el sentido de cómo utilizo el tiempo del radiólogo para hacer esto. O sea, cuando digo bootstrapping me refiero a las anotaciones. Si te fijas aquí en la parte derecha de la pirámide, no me interesan métodos que generen anotaciones de forma automática, sino me interesa que un experto en diferentes niveles me dé 1, 2, 3 minutos de su tiempo para decir esto es correcto. ¿Okay? O sea, es ortogonal a lo que tú estás planteando, que son métodos interesantes. Yo más bien me refiero al uso del humano en este proceso. ¿Sale? ¿Otra pregunta? Muy bien, doctor Leo. La siguiente pregunta es de Luis Eguiarte. Luis, activamos tu micrófono. Sí, gracias. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera sería como que mencionó que está la parte de Machine Learning, que tienes features identificados. Correcto. Y está la parte de Deep Learning que no tienes features identificados. Yo o sea, no entendí muy bien cómo se pueden identificar los features automáticamente. O sea, yo tenía entendido que Deep Learning era nada más agregar más capas, más capas Sí, ocultas. ok. Lo que pasa, ok, te voy a aclarar. Las redes, no importa cuántas, ¿qué es lo que hace una red en realidad? Básicamente es una función no lineal que tiene una serie de pesos en los parámetros y los pesos hay que ajustarlos según los ejemplos. ¿Okay? Si tú piensas en no importa cuál sea la arquitectura de la red, no importa cuántos niveles tenga, a fin de cuentas, lo que hace una red es ajustar los pesos de estas relaciones. Y la relación es esto. Entonces, los parámetros son realmente estos pesos. ¿Ok? Entonces, son cientos de miles según la cantidad de capas y obviamente no nos dicen nada desde el punto de vista humano porque no son examinables. A eso me refiero. Ok, gracias. Y bueno, la segunda sería en esto que está mencionando de Radiologist Validated Annotations. Ajá.
¿Qué tan factible podría ser eventualmente crear como un software ya con una interfaz de usuario, como algo más comercial para, para que lo puedan usar los radiólogos ya Claro, como... exactamente a eso me refiero. O sea, la idea es de que tiene que ser una herramienta que puedas poner en el hospital o en la clínica, que sea fácil y amigable de uso para el radiólogo, para que, por ejemplo, si te da algo, detecta algo y dices, no, esto no está bien, hace un clic o hace una modificación. O sea, es exactamente la idea, que eso tiene también sus dificultades, pero esa es básicamente la idea. O sea, no necesariamente tiene que ser comercial, pero tiene que ser un prototipo que tú puedas instalar en la clínica y que puedan los clínicos usar en su trabajo diario. Y la razón que lo van a usar es de que tú les vas a dar algo que tiene valor, un dato clínico que tiene valor. No les vas a decir, segméntame los tumores. No, le voy a decir, si me das tiempo, te voy a decir cuál es el volumen y estás haciendo seguimiento, te voy a dar también la diferencia. Esa es la idea. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Y, o sea, se están haciendo esos esfuerzos Bueno, también... te voy sí, cada quien, o sea, te estoy diciendo más bien en general. Te voy ahorita a presentar, a todos les voy a presentar un ejemplo de esto para que no se quede así tan abstracto. ¿Sale? Perfecto, muchas gracias. Entonces, si me das chance, Víctor, le voy a seguir. Adelante, Leo. ¿Vale? Entonces les voy a dar un ejemplo, porque ahorita, por el momento, todo es muy abstracto, ¿ok? Entonces les voy a dar un ejemplo muy concreto. Les voy a nada más decir que en mi laboratorio tenemos tres proyectos que utilizan este tipo de metodología. El primero, que sería la segmentación de estructuras fetales en una resonancia magnética en casos complejos de embarazo donde el ultrasonido no es suficiente y hay que ver temas más avanzados. El segundo tema es el que dije, el de seguimiento de tumores. Este es un ejemplo que ven aquí en la pantalla de un software que hace exactamente como me preguntaste ahora. O sea, es un software que dice, esto es lo que está el escaneo de hace unos meses, el escaneo de ahora, estos son los tumores que había, estos son los nuevos y esta es la diferencia de volumen. ¿Ok? Es la detección y segmentación de los volúmenes. Y un tercer proyecto que sería la atrofia retinal en imágenes de OCT. ¿Okay? Como obviamente no hay tiempo, prefiero darles un ejemplo y explicarles cómo se hizo y escogí el primero para ilustrar esto. ¿Okay? Entonces, las imágenes, y lo escogí a propósito porque son imágenes, es una tarea difícil y hay pocos expertos que saben hacer esto bien. El asunto aquí es determinar, la necesidad clínica es determinar si el desarrollo del feto es normal en casos complejos o en casos donde hay una sospecha de algún retraso en del desarrollo del embarazo que no se puede ver en ultrasonido. El ultrasonido es lo que se usa, pero obviamente hay casos, por ejemplo, para ver lo que pasa en el cerebro del feto, donde se necesita la resonancia magnética. ¿Okay? Es un trabajo difícil porque la resonancia magnética tiene problemas de homogeneidad, por ejemplo, el mismo valor de gris en diferentes secciones, a pesar de que es el cerebro, los valores son muy diferentes, poco homogéneo. Descontinuidad, poca continuidad, artefactos de movimiento, porque a fin de cuentas no se le puede decir al feto que se quede tranquilo, se mueve cuando le da la gana, entonces si se mueve obviamente va a salir borrosa la imagen y las estructuras son difíciles de identificar. Aquí estamos en el azul se ve y obviamente esto se hace en muchos cortes. ¿Okay? Aquí vemos la complejidad del cuerpo del feto. El cerebro también tiene su complejidad morfológica. Entonces, el primer método sería, ¿cómo hago? Pido que segmenten. La segmentación manual de cada uno de estos toma alrededor de 1 hora por un experto. Entonces, 1 hora es mucho tiempo. Entonces, empezamos con 10 de esos.
alrededor de 400 cortes. Entrenamos una red, que hagamos una red global, y cuando llega el nuevo escaneo, hacemos correr la red, tenemos una predicción. Esta predicción va a tener errores, ¿ok? Estos errores lo que va a tener es que vamos a hacer que los corrijan manualmente, pero quiero aprovechar la corrección manual porque en el corte, en el slice siguiente, ya entendí qué es lo que no está bien. Entonces, uso la corrección manual en un corte para mejorar la predicción en la siguiente. Entonces, de forma visual, vemos aquí que la red pues tiene errores, ok, aquí vemos esto, aquí vemos que hay cosas de más. Esta es la corrección manual, con un software que permite que el médico haga la corrección manual. Y ahora vemos que basado en esta corrección, reentrenamos una red que solo sabe hacer correcciones y vemos que ahora la siguiente está mejor. Como vemos aquí, esta parte se redujo mucho y esta mejoró. ¿Okay? Entonces, la idea es de que ir corrigiendo sobre la marcha y aprender, pero aprendo solo de lo que pasa en este escaneo, no en todos los escaneos. No vuelvo a reentrenar la red global. Okay. No voy a entrar en los detalles de exactamente cómo hace esta red, pero la idea es la siguiente. Si yo tomo ¿cuánto tiempo toma hacer esta segmentación? Les dije que son más de 1 hora y llegamos a una precisión de alrededor de 90%. O sea, el observer variability, la variabilidad es de alrededor del 10%. Eso lo medimos de forma independiente. ¿Ok? Y a medida que el error, volume overlap difference, o sea, el error va bajando de 100% cuando no tengo anotación a una variabilidad del 10%. Y esto toma 1 hora. Si tomo una red y tiene esta misma corrección y va a tener un error de alrededor de 35% y pido que haga la corrección sin esta metodología, veo que no voy a ganar mucho tiempo. O sea, el tiempo de corregir, o sea, 56 minutos, es casi igual que el tiempo de hacer la segmentación. O sea que realmente no gané mucho, porque quiere decir que corregir toma el mismo tiempo que arreglar. Sin embargo, si utilizo la red que les mostré y aprendo sobre la marcha, reduzco el tiempo a 8 minutos, ¿ok? Y tengo la misma precisión. Entonces, esa es la idea de cómo hacer esto. A fin de cuentas, ¿por qué el clínico va a hacer esto? Porque no le dije 1 hora diaria, dame 1 hora de tu tiempo para hacer una segmentación manual. Le dije, no. El próximo caso que te llegue, al principio va a tomar 8 o 10 minutos, pero vas a tener el volumen del feto. Entonces, tiene una motivación de hacer esto. ¿Okay? Esto es el ejemplo de estas correcciones, ¿ok? Y si lo hago la segmentación, ¿ok? Con este método, obviamente tiene que funcionar en tiempo real, ¿ok? Y no voy a poner los detalles. Ok, pasamos entonces a la primera etapa. O sea, logré entrenar la red para que me dé, todavía necesito los 10 minutos, ¿ok? O 8 minutos. Pero quiero llegar a que sea automático y de forma que la corrección no tome más de unos minutos, 2, 3 minutos. ¿Cómo hago esto? Ahora quiero procesar, tengo también una base de datos y tengo cientos de escaneos. O sea, el hospital en la base de datos tengo cientos, ahí están, los puedo usar, pero obviamente no tengo la forma de hacer la segmentación. ¿Cómo escojo cuáles son los que me sirven? Cuáles no he visto todavía, ¿ok? Y obviamente no puedo hacer esto de esta manera. Entonces, la idea es hacer un estimado de la variabilidad. De forma esquemática sería lo siguiente. Utilizamos un 3D Unit que tiene dos etapas. La primera etapa, identifico la región de interés, o en inglés se llama Region of Interest. Hago la segmentación, ¿ok? Y después hago esto. Entonces, no les voy a dar los detalles aquí, pero la idea es la siguiente. ¿Cómo puedo estimar dónde hay gran variabilidad
parte de la variabilidad puede ser un error, como hay aquí, pero parte puede ser variabilidad legítima. Por ejemplo, aquí ven en azul, parte de estos bordes es variabilidad legítima. Es muy probable que si yo le pido a otro médico hacer la segmentación manual, haga esto y eso está bien. Sin embargo, aquí vemos una variabilidad grande, ¿ok? Y esto es un error. Yo no puedo saber qué es variabilidad y qué es error. O sea, si lo supiera, tengo el problema resuelto. Sin embargo, puedo estimar. Si estimo todo esto, lo que tengo aquí en azul, y puedo ver el área o el volumen de lo que tengo en azul, puedo decir, ah, mira, en este corte o para este escaneo hay sospecha de que hay mucha variabilidad y entonces vale la pena preguntarle al radiólogo. ¿Okay? Entonces, de forma automática, lo que a mí me interesa es lo siguiente. Puedo hacer dos cosas. De forma técnica, puedo hacer augmentation a la hora de hacer la predicción. Hago muchas augmentaciones, cosa que se hace comúnmente para hacer el training. Y lo que hago ahora es, veo la variabilidad entre ellos y veo, puedo eliminar, ¿ok? Porque si agarro, si digamos 8 de 10 dicen que el voxel está dentro, pues lo tomo. ¿Okay? Y de esta manera puedo corregir ese error. No siempre funciona, por supuesto. Pero también de forma interesante puedo decir, si me dan todas estas aumentaciones, mucha variabilidad, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la red no está muy segura, en este caso específico, del resultado. Quiere decir que si le muevo un poquito o le cambio un poquito la intensidad, quiere decir que tengo mucha variabilidad y no solo tengo mucha variabilidad, en esta área tengo mucha variabilidad, en este corte. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Vale la pena preguntarle. Entonces, si tengo esta medida, aunque sea un estimado, puedo hacer una prioritarización de cuáles vale la pena hacer. Corro mi programa sobre 100, 200 escaneos, hago una priorización y digo, ¿cuáles vale la pena que el médico vea? Pues obviamente los que tengo gran variabilidad, porque quiere decir que mi red o no ha visto ese tipo de ejemplos, o vale la pena que alguien me diga cuál es. ¿Okay? Y de esta manera me ahorro decir, de estos 500 ejemplos, dime cuáles no son normales o cuáles son poco comunes. El médico no va a hacer eso. ¿Okay? Entonces la red, si hago un estimado, puedo realmente conseguir algo de esto. ¿Okay? Y esta es la red que hace la corrección de error basado en la aumentación, también es un 3D Unit. No voy a entrar en los detalles técnicos, no importan, pero les quiero dar el resultado. Tenemos en este caso en el cuerpo del feto, ¿ok? Empezamos con 6 escaneos, después tenemos 14 scans de alta calidad. Quiere decir, los médicos hicieron la corrección, tomé 9 de escaneos de training y 5 de testing, y después entrené, me los corrigieron, y ahora tengo 64 scans. Entreno la red con 9 y hago el testing con 55. Ojo que esto es muy diferente de lo que generalmente se agarra 80% para el training, 20% para el testing. ¿Okay? Y datos muy similares los hago para el cerebro. ¿Okay? Finalmente, el testing es lo que me va a dar el resultado. ¿Okay? Y aquí vemos, sin necesidad de entrar en detalles en exactamente cuáles son las medidas, el Volume Overlap Difference, que sería la diferencia entre lo que hace un observador. ¿Okay? Yo sé que 2 observadores de forma manual tienen una diferencia del 8%, o sea, mejor que eso no voy a obtener. Y vemos que mi red ya está haciendo esto de esta manera. ¿Okay? Entonces, con solo 9 ejemplos de alta calidad, logré sobre 55 tener buenos resultados. Claro que puede venir otro que sean resultados malos, pero entonces tengo la forma de corregir, de saber esto y de agregar. ¿Okay? Y resultados muy similares para el cerebro. ¿Okay? En este caso, la red llegó a lo que sería el observability. ¿Okay? ¿Cómo hacer la prioridad? Parece trabalenguas. Dar prioridad a cuáles voy a ver.
ahora quiero agregar otros 100, ¿ok? Porque mientras más ejemplos anotados tengo, mejor. ¿Qué pasa si hago hago un ranking según su incertidumbre? Entonces, aquí vemos cómo baja la incertidumbre. Sé que puedo hacer. Con 10%, si utilizo este sistema de priorización, o sea, que pido al radiólogo que corrija solo los que yo voy poniendo primero, veo que puedo llegar con 10% de los casos, ya puedo llegar al 8.7. Cuando si lo hago de forma aleatoria, o sea, escojo de forma aleatoria cualquiera, necesito 30%. O sea, aquí ya me ahorré mucho tiempo porque solo con el 10% de los datos ya llegué al performance requerido. ¿Okay? Y de esta manera podemos ver cómo en el training size, en esta gráfica, pues, vemos la cantidad de datos anotados y aquí vemos el grado de matching, que sería el DICE. Vemos no solo el promedio, sino vean aquí el máximo y el mínimo. A medida que voy avanzando, no solo mejora de forma asintótica el performance, sino que también el rango, el gap entre el mejor y el peor se reduce. ¿Okay? Y estos son los ejemplos entonces, para resumir este ejemplo, de 3 a 5 minutos que me dé el radiólogo, puedo llegar a un performance que es aceptable desde el punto de vista de lo que se necesita para medir el volumen, ¿ok? Y puedo llegar a algo que es necesario. El interfaz de usuario es tal de que no es necesario decir demasiado, entrenar al radiólogo. Y estos datos, basado en esta metodología, podemos hacer lo que se llaman las curvas de desarrollo. O sea que si tenemos un escaneo, podemos, según su volumen y su edad de gestación, saber si el feto está en problemas o no. ¿Okay? Ok, entonces, ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos, pero quería darles un ejemplo concreto de cómo podemos hacer esta idea. ¿Okay? Entonces, para resumir, vemos que logramos llegar a tener un performance similar a lo que serían la variedad de 2 médicos. Tenemos una red neuronal que sabe utilizar correcciones que se hacen en el corte anterior y sabemos hacer la priorización, o sea que si tomo el ranking de muchos casos, cuáles vale la pena que el radiólogo vea y cuáles vale la pena que el radiólogo corrija. ¿Okay? Y este sistema ya lo tenemos como prototipo, obviamente, para su uso en el centro médico aquí, donde es aquí en Israel, donde se hacen estos escaneos del feto. ¿Okay? Entonces, para concluir y dejar tiempo para preguntas, ¿cuáles son las perspectivas? O sea, los cambios están aquí para quedarse. No hay duda que va a haber cosas útiles. No hay duda que hay compañías y necesidades que hay interés. Sin embargo, es importante poder hacer este desarrollo y hacerlo de forma óptima. ¿Okay? Hay que entender que hay casos en los cuales 8 ejemplos son suficientes. Por ejemplo, en otro proyecto donde tengo tumores de cerebro, no logro tener los resultados que les mostré aquí, ni con 100 ejemplos. ¿Por qué? Porque la variabilidad de los tumores, la apariencia de los tumores del cerebro es muy diferente. Entonces, en unos casos voy a necesitar muy pocos, en otros voy a necesitar muchos más, pero de forma adaptiva voy viendo qué es lo que me falta. Y eso es lo que realmente se necesita. Hay que ser agnóstico, o sea, si es model-based, si es machine learning o si es deep learning, lo que funcione. No tiene uno que entercarse en que tiene que ser deep learning a fuerzas, porque eso tiene su costo. ¿Ok? Y obviamente hay que escoger muy bien las aplicaciones clínicas. ¿Ok? Aquí les muestro mi equipo de trabajo. Este es el equipo
aquí en el laboratorio, el equipo en el Hospital Zuraski, y llevamos ya 6 meses trabajando con ustedes en Zoom. Espero que esto termine pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leo. Pues damos paso a las preguntas. Tenemos algunas. La primera persona es Víctor Cruz. Víctor, activo tu micrófono. Sí, hola. Mi Hola, ¿qué tal? pregunta está basada en hablar un poco de la democratización del sistema, porque me da la impresión que actualmente, como está, como que implica mucho poder computacional o muchas cosas muy específicas. Entonces, quisiera ver qué aspectos consideraría que faltaría para llegar a esa democratización y que la comunidad médica pueda implementar esto sin mayor desarrollo, pues. Ok, sí, gracias por la pregunta. Sobre todo, si piensas que, por ejemplo, Google o diferentes compañías de ese género tienen, por ejemplo, aplicaciones para problemas de diabetes de retina, tienen un poder computacional y una cantidad de radiólogos enorme. Sin embargo, lo que yo te mostré aquí, lo hemos hecho con medios bastante modestos. Básicamente una PC con obviamente state of the art, con tarjeta GPU, pero no son más de unos miles de dólares. O sea, no estoy utilizando unos servidores de Google así. Y a fin de cuentas estamos usando 2 radiólogas. Son radiólogas porque son mujeres, son las expertas en esto. O sea que el esfuerzo, o sea, el laboratorio lo hace con medios relativamente modestos. ¿Okay? Y esto tiene que ver con la democratización que dices. O sea, hoy en día también puedes conseguir de Google o de Microsoft, te dan recursos para poder correr cosas en la red, pero todo esto que te mostré no está hecho, no requiere de poder computacional que no es accesible, ¿okay? Que es importante. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de Rodrigo, de la UNAM. Rodrigo, Adelante. enviamos la solicitud para que actives tu micrófono. Adelante, Rodrigo. ¿Cuál es la medida de incertidumbre que utilizó para priorizar el tiempo del radiólogo? Ok. Aquí está, mira. ¿Ves aquí en azul? ¿Podrías bajar tu volumen, Rodrigo, por favor? Sí, sí. Ok, gracias. Mira, tenemos la red, te va a hacer una segmentación, ¿verdad? Entonces te va a dar esto, ¿ok? Entonces, si corro la red y en un solo caso sin hacer aumentación, me va a dar este ejemplo. Si hago aumentación, o sea, voy haciendo diferentes ejemplos, me va a dar una serie de imágenes. Obviamente todas las pongo de regreso en el mismo sistema de coordenadas y hago aumentación que no son solo de intensidad, sino también de posición. Y entonces me va a dar esto azul. ¿Ves aquí en azul? Esto azul es la medida de incertidumbre, porque ¿qué quiere decir? Si hago todas estas aumentaciones y todo me da el mismo resultado, quiere decir que la red es robusta, quiere decir que me da la misma predicción para esos voxeles, aunque haya variaciones pequeñas. ¿Okay? Entonces, el mejor de los casos, va a haber casos donde hay poca variación. Quiere decir que la red tiene alta, o sea, 10 ejemplos diferentes con modificaciones. La red predice de forma bastante precisa que hay poca diferencia aquí. Sin embargo, hay áreas donde la red no está muy segura. ¿Ok? Quiere decir que pocas variaciones lo hacen. Entonces, si cuantifico simple y sencillamente el área con respecto a las otras cosas, no tiene que ser una unidad, sino tiene que ser relativo, porque hacer un ranking es solo relativo. Entonces, en base a eso, hago la incertidumbre y digo, si hay mucho azul, hay mucha incertidumbre. Entonces, vale la pena que alguien lo vea porque la red no está muy segura de sí misma. ¿Sale?
Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Y antes de hacer la pregunta, ya varias personas nos expresan su inquietud de si nos puede brindar un dato de contacto, correo, el que usted considere prudente. Entonces, se lo agradecemos mucho. Claro. La forma es que si logran escribir mi apellido sin demasiadas faltas, entonces encuentran mi página de web. Básicamente manden un correo, ¿ok? Muy bien, doctor. Si ponen con que le atinen a 5 de 9 letras de mi apellido, con eso le atinan a mi página de web. Excelente, doctor. Entonces, pues, Okay, buscar la página. Se me olvidó poner mi correo electrónico, pero, o sea, lo encuentran fácilmente. Muchas gracias. Sí, el apellido, creo que es difícil de confundir. Sí, pero te digo, 5 de 9 letras, le atinas el apellido. Excelente. Tenemos una pregunta más del doctor Miguel Padilla. Ah, sí, Miguel, doctor. Claro. Ay. Hola, Profesor Miguel. Leokovich, hola, muchas gracias por tu presentación. Es súper interesante. Como mencionabas, esto impone muchos cambios. Y uno de los dos que me vienen en la mente, quisiera preguntarte tu opinión. Sí, claro. Es, digamos, en los métodos tradicionales en los que mucha gente trabajábamos, normalmente, ante la falta de base de datos, uno trataba desesperadamente siempre de buscar bases de datos públicas, y eso Correcto. como que no era muy visto como muy útil, especialmente por los médicos, porque bueno, no sé si es porque eran celosos o porque uno dudaba si los casos ya eran casos más sencillos o más tratados, no lo sé. Pero ahora eso parece que cambia y parece que ahora pues todo el mundo, de hecho están estos challenges o estos concursos, digamos, que en las conferencias promueven, etcétera. Y ahora parece que todo el paradigma cambia. ¿Cuál sería la opinión que tú has escuchado de los médicos? ¿Qué tanto aceptan esto? Y si puedo hacerte otra, rapidito, sería en la misma, también en la desesperación de antaño, normalmente uno intentaba sintetizar imágenes y ahí sí, digo, ante la falta de datos, y ahí sí era una cosa que era pues muy criticable, ¿no? Entre la comunidad. Correcto. Y ahora también parece que eso cambia, ¿no? Ahora parece ser que esto es más bien parte del estado del arte. ¿Qué tanto realmente eso puede ser confiable o qué tanto, no sé, cuál sería tu? Ok, sale, es Miguel. La primera pregunta es absolutamente correcta, o sea, por eso puse la marca de los 5 años, ¿ok? Y por eso empecé la plática con lo que pasa en la Radiological Society of North America. O sea, ellos mismos, por iniciativa de los radiólogos, están haciendo bases de datos. Ya no hablemos del COVID, que obviamente tiene enormes bases de datos, pero de otras patologías, de otros casos. O sea, ellos mismos están haciendo, porque, o sea, ya se dieron cuenta que el Deep Learning es un Rolls Royce, pero gasta gasolina a lo loco. O sea, cada litro de gasolina te cuesta $1,000 y para ir al súper necesitas 1,000 litros. Entonces, o sea, ¿de dónde va a salir eso? O sea, qué padre, ¿no? Pero entonces, en efecto, ha mejorado. Pero lo que no vas a obtener es la anotación. O sea, están las bases de datos, las imágenes son mejores, pero ¿tú crees que se van a poner a anotar? No o sea, entonces, en eso sí ha mejorado. Sí entienden que los van a poner a anotar. Por eso te digo, por eso puse esta imagen. O sea, algunos dicen que ¿a poco ese es el futuro de la radiología? ¿Me van a sentar a anotar? No quiero hacer eso. Y tienen toda la razón. Sí. ¿Okay? Por eso vino esta idea de hacerlo de forma incremental. Entonces, a medida que avancen las cosas, no solo van a ver las bases de datos, sino las anotaciones. Pero las anotaciones van a venir mucho más lento y van a ser mucho más celosas de compartirlas. Porque eso es real. O sea, hoy en día ya conseguir los datos no es tanto asunto. Pero ¿qué tal las anotaciones? Eso vale dinero. Por la cantidad de tiempo que hace. Entonces, las compañías no lo van a dar, ni de chiste. Claro. Las asociaciones, a ver en qué contexto lo hacen. ¿Entiendes? Por eso esta idea del bootstrapping,
porque pues, no, necesitas poder crear, tú tienes que finalmente acabar generando tus propios datos, anotaciones. La segunda pregunta también es una buena pregunta. Y aquí el asunto es no tanto confiar en eso, pero cuando hacemos la augmentation, eso es generación sintética de datos, ¿verdad? O sea, entonces sí podemos utilizar, pero no se te ocurra mostrarle esto al médico, porque no le va a gustar. O sea, yo puedo utilizar los datos sintéticos dentro de mi algoritmo, etcétera, pero no pretendas mostrarle estas imágenes al médico porque puede ser que va a decir esto no es realista, etcétera. Entonces, sí hay lugar para las imágenes sintéticas, pero no para mostrarse a ellos. O sea, no se te ocurra mostrarle una segmentación en una imagen sintética porque va a decir, oye, ¿de dónde viene esto? O sea, esto no es realista. Sin embargo, sí es útil para entrenar la red. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Miguel. Un saludo. Muy bien. Tenemos una última duda de Luis Eguiarte, que ya me la envió escrita. Me imagino, Luis, que es la misma. De todos modos, voy a activarte el audio. Y con esta duda completamos todas las preguntas. Adelante, Luis. Sí, justamente es la misma que te mandé. ¿Nos podría pasar una referencia o dónde podríamos ver los papers o el paper que está relacionado a su presentación? Así, y también Ajá. de todas las personas que están exponiendo. Ok, sí, mira, aquí le puedo mandar a Víctor o a Boris, les puedo mandar un correo con las referencias. O sea, esta parte está escrito en un papel, en un artículo del MICAI que acabamos de publicar. Este otro es un journal clínico y lo de la incertidumbre son publicaciones anteriores. Entonces, si me mandas un correo, te mando los artículos, o si no, puedo mandar para todos una lista de referencias que son relevantes aquí. Gracias. La verdad es que se me olvidó, debería haber puesto al final las referencias. Tienes razón. No se preocupe, muchas gracias. Gracias, Leo. Pues le cedo la palabra al doctor Boris Escalante. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo al doctor Leo Joskowicz por esa plática, como siempre, y todos los años muy, muy interesante, muy ilustrativa. Gracias. Y me ha gustado mucho que haya llamado la atención. Llegué a contar 150 asistentes a la plática, lo cual es muy bueno. Quizás esa es de las pocas ventajas que ha tenido esto, que hemos conseguido audiencias Así muy, es. muy grandes. La gente nos tiene que desplazar y creo que es más Correcto. fácil conectarnos virtualmente. Y me estaba pensando en qué auditorio hubiéramos podido juntar a 150 personas, pues hubieran sido muy pocos auditorios los que pudieran haber hecho. Entonces, bueno, pues eso es algo que me gusta mucho, ¿no? El impacto que ha tenido tu plática, Leo. He visto aquí Pues a muchas muchísima gracias. gente, sí, muchísima gente muy, muy, muy interesados en la plática. Así es que como sea, Leo, te agradezco una vez más. Si estuviéramos Gracias a ti. presencialmente, ahorita estaría entregándote un diploma de agradecimiento, te lo haremos llegar.